tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a tener nuestra próxima plática con el Instituto Crisol y vamos a tratar sobre el tema de Practicum 2026, es decir, el seminario internacional que se va a llevar a cabo este 23 y 24 de mayo. Es 100% en línea y el título de esta ocasión es Comprender a la pareja hoy, aportes clínicos de la terapia y las neurociencias. Conmigo están la maestra Judith Gómez de León, supervisora y docente del Instituto Crisol, y el doctor Javier Vicencio, director del Instituto Crisol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, oye, muy Muy buenas buenas tardes. tardes. Muchas Los gracias. dejo para que puedan platicarnos sobre de qué trata este evento. Muchas gracias, Julieta. Qué gusto. Y qué gusto a todos, ¿no? Qué gusto que podamos tener unos minutos para compartir nuestras ideas y la importancia que tiene para el Instituto Crisol este practicum. Y como ustedes vieron, el título tiene que ver con comprender a la pareja hoy. Conversábamos el doctor Javier Vicencio y yo de cómo últimamente, en los últimos años, las relaciones de pareja están sujetas a enormes cambios que tienen que ver con el contexto. Por un lado está la mayor incidencia de separaciones, las diferentes edades en las que las personas se acercan a formalizar una relación amorosa y constituirse como una pareja. Están también las nuevas múltiples parejas transculturales, personas de dos países diferentes con idiomas y culturas diferentes, que algunas veces se reúnen en un tercer país o en el país de alguno de ellos, y los desafíos que esto tiene en la relación de pareja. También estamos muy claramente atentos a todas estas nuevas modalidades de parejas que tienen que ver con parejas lésbicas, parejas homosexuales, donde el género, la elección de identidad de género, parejas trans, configuran características y dilemas y conflictos específicos, ¿no? Parejas cada vez con temas de adopción, ¿no? Que también cada vez más hay, como también parejas que deciden no tener hijos y cómo configurar la relación, eso que se llama familia, ¿no? La familia tradicional ha configurado nuevas formas de relación en donde en algunos contextos las mascotas son parte de los vínculos, se viven como partes de los vínculos familiares. Y no sé, Javier, si se te ocurre algún otro tipo de relación de pareja, estilos que cada vez tenemos más frente y nos sorprenden. Desde luego que sí, y claro, has dado cuenta de las distintas variaciones que hemos ido viendo y que nos toca ver en la terapia. A mí me parece que eso implica que incluso el amor como tal ha ido cambiando. Ujú, Eh, no sé si ha ido cambiando esencialmente, porque sigo creyendo en cómo es que el amor es una de las experiencias que nos hace sentirnos más verdaderos frente al otro y viceversa. Eh, pero es cierto que en esta época que primero se llamó posmodernismo, yo cada vez lo veo más como hipermoderno, en donde el tiempo de los amores es más corto, ¿no? Es decir, o el compromiso con respecto a lo que era la fidelidad a lo que se vive como experiencia amorosa no necesariamente se mantiene. Se habla de los amores líquidos, se habla de los poliamores en que hay varias relaciones a lo largo de la propia pareja. Entonces, hemos ido viendo cómo, si bien es cierto, yo creo que el amor sigue siendo esencialmente lo mismo, eh, pues la manera en la cual nos mantenemos en esa relación amorosa ha ido cambiando. Eso hace, entre otras cosas, que las relaciones duren menos y que al mismo tiempo que duren menos, con la cosa como hipermoderna, consumista en relación con la posibilidad de elegir vía aplicaciones, la posibilidad de que vaya poco a poco disminuyendo lo erótico, en el sentido que está como a la venta, ¿no? Es ujú, decir,
hay una posibilidad que va más allá de lo que habitualmente vivíamos como un encuentro. Medio asombroso e inusitado, en general bastante asombroso, pero ahora, digamos, hay como más la oportunidad de hacer de ese asombro un tanteo, yo diría, en relación con qué es lo que me parece en función de las comunicaciones vía WhatsApp o lo que fuera, o fotografía, qué podemos hacer para empezar a ver si acaso en ese encuentro hay algo que vaya más allá. A eso me refiero con lo hipermoderno, de los amores líquidos actuales. No sé si te parece. Sí, ahora que estás hablando de eso, sí, cómo experimentar lo amoroso a distancia, cómo, cómo expresar la intimidad, ¿no? La intimidad, tú hablas del erotismo en la pareja, también el conflicto, las redes sociales, las peleas por WhatsApp son un tema cada vez más frecuente. Uno dice e interpreta textos que están dados en otros contextos. Pero creo que todo esto hace que los terapeutas nos sintamos también interpelados, ¿no? ¿Dónde nos ponemos frente a eso? ¿Cuál es nuestra posición? Y creo que este evento que vamos a tener, este seminario internacional, toca todas estas áreas eh, de las diferentes formas de pareja y también cómo los terapeutas nos plantamos frente a eso, ¿no? ¿Cuál es la mirada que nos sirve? Y en ese sentido, quizá este, estas miradas que se proponen en este práctico son miradas muy valiosas para hacer el trabajo de las parejas que consultan a terapia, ¿no? Que a su vez, si me permites, son Ujú. cada vez más frecuentes para nosotros como terapeutas sistémicos, el que quienes nos consulten ya no sean familias como en los 70, en los 80, sino que sean parejas o incluso individuos, a quienes los veamos siempre desde una perspectiva relacional. Es decir, ya para nosotros el sujeto no puede ser visto solamente como un individuo y su interior, sino que más bien es el interior y el exterior en función de las relaciones que establecen y cómo eso van haciendo de él una persona que se va construyendo paulatinamente. Y eso es lo que, pues, para nosotros en Crisol ha sido tan importante con respecto de poner un foco en cómo lo sistémico relacional ha ido evolucionando. Empezó en los 70 con más bien las terapias familiares, siguen siendo lo que realmente nos dio un campo distinto al psicoanálisis y a las otras terapias, y que en este momento yo creo que nos da y nos permite mucho más la posibilidad de pensar en que somos sujetos relacionales y que quizás la relación más importante que nos llega a nosotros como consulta es la relación de pareja para la terapia. Yo he pensado a lo largo del tiempo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que cada vez las parejas consultan más. Yo creo que así como estamos hablando de este peso, de estas formas de diferentes expresiones de la vida de pareja, hay toda una presión sobre el amor, sobre el romanticismo, sobre el erotismo. Y entonces la relación misma está con montones de expectativas que por supuesto no se pueden llenar además con la presión económica de las familias, sobre todo en los centros urbanos grandes, ¿no? Con las presiones eh, culturales de desempeño. Hay mucha presión al mismo tiempo de una gran necesidad de construir relaciones que sean al mismo tiempo nutridoras, estables y de alguna manera también que activen esto que tú dices bien, ¿no? Como en el amor uno tiene la posibilidad de sacar lo mejor de sí mismo y transformarse, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Ujú. Y Sí. en ese sentido, fíjate que quienes estamos invitando, eh, Humberta de Roma, en Italia, Peter de Nueva York, Peter Frankel de Nueva York y Mona Fishbein de Chicago, aunque ahora está viviendo en Nueva Jersey. Son gentes que realmente yo diría que están a la punta en cuanto a estar planteándose cosas que de alguna forma a todos nos atañen, en la medida que nos damos cuenta de que la terapia de pareja no es fácil,
como terapeutas de pareja a menudo nos encontramos frente a una terapia que nos provoca dilemas, ¿no? Y yo diría encrucijadas Ujú. en las cuales tenemos que encontrar desde la creatividad hasta, yo diría, modelos más reflexivos, más que empiezan a estar más presentes en en el movimiento que lo sistémico ha ido haciendo. Y yo creo que tanto Humberta como Peter como Mona son un ejemplo, aunque están cada uno en distintos lugares. No sé si te gustaría hablar de uno de ellos para después hablar del otro y hablar de quiénes son, para que los que nos escuchan se enteren un poco más de quiénes son nuestros invitados. Sí, a mí me gustaría hablar primero de, por ejemplo, de Mona Fishbein, que creo que al mismo tiempo que se ha sostenido en esta mirada sistémica, ella se ha atrevido, diría yo, a establecer un puente en en estas grandes aportaciones de la neurociencia al mundo de la comprensión, no solamente del cerebro, ¿no? Como órgano, sino de la mente y de cómo esto, y qué elementos se activan en una relación amorosa y en un conflicto amoroso. Entonces yo creo que Mm, eh, el trabajo de Mona Fishbein, que como bien dices, ¿no? Inició su trabajo en Chicago, en la Northwestern University, fue una gente que se dedicó a la investigación. En los últimos años le ha dado como un plus al mundo de la terapia de pareja, como para que entendamos cómo se activan ciertos neurotransmisores, ¿no? Alrededor de la construcción de los vínculos, la oxitocina, la dopamina o el cortisol cuando hay un conflicto y entonces hablamos de estas dificultades donde las personas que nos consultan están cargadas de ansiedad, de perder estos vínculos que han sido importantes en su vida. Entonces, por ejemplo, yo creo que ella es una persona que ha sido cercana a Crisol y que ahora vamos a tener la oportunidad de escucharla y verla cómo trabaja. No sin duda, solamente, creo que lo lindo no es solamente escucharlos, sino este, ver a través de algunos videos de su trabajo cómo implementan esto, que es lo que más nos importa a los terapeutas, ¿no? No sé qué sin tú, duda, fíjate. ¿cómo lo ves tú? Además de lo que dices, con la cual estoy totalmente de acuerdo, eh, Mona fue la que en los 2004 empezó a hablar del ciclo de la vulnerabilidad y las estrategias Ujú, defensivas, en conjunto con Michelle Shakeman, que también ha sido una de nuestras invitadas a un practicum hace algunos años. Y ella siguió el mismo camino, pero digamos buscando la unión con la investigación. Y desde ahí viendo qué es lo que las neurociencias podían decir y aportarnos para trabajar con las parejas cuando estén en ese especie de doble vínculo, en el cual lo que uno quisiera de alguna manera tener como armas para enfrentar el conflicto es una estrategia defensiva que le da justo en el centro a la otra persona en su vulnerabilidad. Y eso hace que, entre otras cosas, el conflicto se haga crónico. ¿No? Y lo interesante es que además de lo crónico, es que están activados determinadas partes del funcionamiento del cerebro y bueno, del sistema límbico, del sistema prefrontal, que desde luego en su trabajo ha ido viendo estrategias como para atenuar, yo diría para modular emocionalmente esas situaciones que tienen esas características, que son las características al mismo tiempo que tienen las parejas que tienen conflictos crónicos, que son las que a menudo nos cuestan más con respecto a la terapia, para que puedan hacer cambios que sean significativos, ¿no? sí, Entonces, sí, muy importante. Muy mm, valioso va a ser la presentación de Mona Fishman. va a traer, como tú decías ella misma, un video que está ya preeditado para Ujú. mostrar cómo lo hace, ¿no? Ándale, muy bien. A Muy Humberta le pedimos lo mismo, a Humberta Telfener, que es, bueno, amiga y buena colaboradora en cuanto a, no nosotros, sino que a todo lo que ha sido el avance del pensamiento sistémico en los últimos 15 años. Yo creo que Humberta
para nosotros es probablemente la persona más importante en cuanto a que encabeza la vanguardia en lo que es el pensamiento sistémico a partir de von Fester en adelante. Eh, y existe desde ahí una preocupación en ella que va de la mano de ir viendo cómo hacer de la terapia un movimiento estético y que vaya al mismo tiempo apuntando hacia lo incierto que es la terapia y cómo enfrentar esas incertidumbres. También le pedimos que nos trajera un video y ella dijo, mira, Javier, en realidad el asunto de un video con respecto a mostrar mi trabajo me parece que sería un artefacto que pondría como demasiado inmóvil lo que hago. Yo prefiero hacer uno o dos ejercicios con los mismos que están participando para que ahí yo haga cosas, aunque sea en línea, para que entonces me vean en todo lo que de alguna forma da cuenta con el cuerpo, con las emociones, con cómo me muevo en la terapia. Y me pareció muy interesante, desde luego, la parte en vivo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Humberta además tiene una trayectoria muy interesante que es muy parecida, si bien desde otra perspectiva, a algunos de nosotros que nos formamos desde las primeras etapas de lo sistémico y luego hemos ido avanzando hacia incorporar la complejidad de lo relacional e ir incorporando el construccionismo social, el impacto que tiene la cultura y cómo eso se revierte y se reactiva en la relación de pareja, ¿no? Todos los prejuicios y cómo el posicionamiento del terapeuta también, desde dónde oye, desde dónde ve, desde dónde escucha el conflicto de los otros y cómo necesita sostener esto que tú hablabas importante, ¿no? No dar respuestas, sino sostener la pregunta, la reflexión y la incertidumbre. Eh, Creo que ella hace una cosa muy estética, muy bonita, lo voy a decir así, en ese sentido, armoniosa del trabajo, ¿no? Eh, Me parece una invitación de un programa muy atractivo, ¿no? Y luego está Peter Frankel, que ha sido también un amigo cercano de Crisol, que ha hecho mucha investigación en Nueva York, sobre todo, y que se ha hecho preguntas de una de las áreas de la terapia de pareja más común a los que tenemos varios años, y es qué hacer cuando las parejas llegan a la consulta como en la última oportunidad, como diciendo hasta aquí, ¿no? Y desde dónde poder tomar este trabajo clínico respetuoso, sin, sin presionar hacia un lado ni a otro, pero como poder de alguna manera danzar con esa intención de la pareja de un último empujón. No sé qué piensas de eso. Totalmente de acuerdo. Y donde además se le agrega, yo diría, el que Peter es un artista. Ujú. Peter, antes de ser psicólogo y antes de ser terapeuta, estudió en Berkeley, en Boston, en la escuela de música, para ser un baterista de jazz profesional. Y entonces tiene como el ritmo incorporado en la terapia, ¿no? Lo cual lo hace ver a alguien que está, no diría que está tocando la batería, porque ese es su instrumento, sino que está pausado en cuanto a ir viendo por dónde sí, por dónde no, y por dónde plantear un camino, particularmente en aquellas parejas que están, como tú dices, al borde de decir hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en función de que hasta aquí llegamos? Y sin tomar una posición directiva ni estratégica que le permitió después de 35 años estando haciendo lo mismo, no sé cómo no se ha cansado, yo creo porque es artista y es baterista, ¿no? Para escribir un libro que es justamente cómo hacer terapia con aquellas terapias que están en the last chance, al final de un camino, con otros terapeutas, pero también al final de su relación en que están frente a una alternativa que es bastante difícil de vivir y difícil de resolver.
Entonces, tener a Peter es algo que ya resume, yo diría, la relación entre lo sistémico y el arte. Yo creo que dices bien, ¿no? Porque es músico, pero es un jazzista que le gusta las sesiones de jam, ¿no? Y estas sesiones en general son improvisaciones sobre un tema. Y yo creo que Ujú. las familias, o en este caso las parejas, nos traen un tema y nosotros retomando esto de Humberta y como dices de Peter y también de alguna manera de Mona, eh, en ese sentido vamos co-creando, ¿no? Generando una nueva melodía a partir de un tema básico que es el jazz, por ejemplo, ¿no? Y creo que los terapeutas somos un poco jazzistas en ese sentido. No es que tocamos la No. quinta de Beethoven, sino que vamos incorporando los instrumentos y las melodías que nos traen los consultantes. Entonces, Así creo que va es. a estar muy bonito. Yo estoy convencido de eso y estoy convencido, por lo tanto, de que además de ser una actualización hacia una mirada a la pareja desde la complejidad, ¿no? Que es lo que ha ido adquiriendo la terapia sistémica relacional en los últimos 15 años, ¿no? Una mirada hacia la complejidad, ¿no? Se dice fácil porque la complejidad en general está presente, ¿para qué decir en este momento? Pero no nos Ujú. metamos en eso porque si no lo vamos a ver como una complejidad de la cual no sabemos cómo vamos a salir. Yo creo que en este caso tenemos una complejidad más cerca de nosotros que la complejidad que la pareja para la terapia nos trae. Y por lo tanto, la opción no solamente para aquellos terapeutas que se han formado con nosotros o en otras instituciones en las cuales se forman terapeutas sistémicos relacionales, sino que también para terapeutas que trabajan con parejas y que probablemente esta sería una forma de entender más que lo que nosotros hacemos no descarta las otras posibilidades de hacer terapia, sino que también las vemos como complementos. En algunos casos es posible que uno piense que en una persona que está muy ansiosa se acompañe con una terapia cognitiva conductual. En otro caso, cuando hayan terapias en las cuales se termina en una separación, no sería raro que uno proponga en la separación la continuación de una terapia de tipo psicoanalítico. Es decir, creo que en la pareja, en este momento, es donde está la complejidad más a la mano, ¿no? Y por lo tanto, todos los que nos dedicamos a la terapia tendríamos la oportunidad de aprender en función de esta gente que estamos invitando, que yo creo que son gentes realmente muy actuales en cuanto a lo que es la terapia, en general, lo que es la terapia sistémica y en particular la terapia de pareja y sus dificultades y complejidades. No sé si estás de acuerdo, Judith. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, yo creo que estar en una pareja en conflicto y buscar un terapeuta que generalmente es un desconocido es una actitud de arrojo y valentía. Y de la misma Mm, manera que creo que los terapeutas, cuando estamos frente a situaciones dolorosas y muy complicadas, ¿no? Hay un arrojo y una valentía de acompañar a las personas en estas expresiones, como tú decías, en estas expresiones de la vida humana yo creo que son de las más importantes, de las más significativas, y que cuando están en conflicto son de las más dolorosas también, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que tener este sostén de poder escuchar a estas tres personas, verlas trabajar, conversar con ellas, porque yo sé que los practicums siempre son en Crisol, son conversaciones que nos permiten a todos enriquecernos el trabajo de unos de otros, va a ser una experiencia muy, muy valiosa para la gente de Crisol, para la gente que ha estado cerca y para la gente que le interesa este trabajo en parejas. sin duda, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que hemos tenido esta posibilidad de conversar en cuanto Ujú. no solamente a lo que va a ser el practicum, sino que lo que nosotros hemos ido viviendo en cuanto a la docencia, la supervisión y la atención de parejas en conflicto, que nos sigue trayendo pues una serie
dificultades en cuanto a querer aprender siempre más. Yo estoy de acuerdo que requiere de una valentía importante en cuanto a decir, pues si antes pensábamos que lo más difícil era era la terapia con pacientes psicóticos, yo creo que en este momento lo más difícil para nosotros como terapeutas es es la terapia de las parejas, particularmente cuando muchas veces los conflictos en la pareja derivan de parejas en las cuales uno u otro son personas que tienen un trastorno límite de la personalidad y por lo tanto la necesidad de una regulación emocional mayor que otras personas también. Entonces es realmente para mí muy grato y para nosotros en Crisol muy grato contar con gentes que nos van a ayudar a entender más qué hacer frente a estas situaciones. Pues podríamos ir concluyendo, no sé qué piensas, con invitarlos, ¿no? Eh, Ajá. es un evento que vale la pena dedicarle el tiempo, no perdérselo. Eh, no solamente escuchar a los ponentes, yo también creo que, que cuando estamos ahí nos escuchamos unos a otros, hay una sensación y una experiencia de, de no estamos solos, porque a veces los terapeutas en el ámbito, sobre todo de la clínica privada, a veces nos sentimos solos, ¿no? No tenemos mucha gente con quien conversar y yo creo que este va a ser también una experiencia, pues, como de comunidad, digamos. Totalmente, totalmente, sí. Y me da gusto que sigamos con esta práctica, que esta vez, aunque la vamos a hacer en línea, porque siempre las hemos hecho en vivo, sea ya el resultado de lo que está pasando, no solamente en relación con la docencia, sino que en relación con la terapia, que más a menudo que antes estamos frente al desafío que implica hacer un evento interactivo sin estar todos presentes, ¿no? Pero confío en que ya tenemos experiencia suficiente como para poder hacer que sea interactivo, que logramos hablar entre nosotros y también con los asistentes. Daremos entonces tiempo para preguntas, etcétera, para que dé chance a que veamos cómo en este formato, en que además estamos trayendo a tres personas y no solamente uno o dos, como generalmente lo hemos hecho, con la intención de que eso sirva para ampliar la posibilidad de contar con invitados que fueran más diversos y de distintos países. Yo diría para terminar que tomen en cuenta que justamente por eso mismo lo vamos a hacer un día sábado y un domingo. Pues bienvenidos, anímense. Muy bien. Ok, Gusto de conversar igualmente, contigo, Judith, y igualmente. esperemos que esto ayude para que más gente sepa de qué va a ser en nuestro Practium este año.